y lo primero es que recordemos las clases anteriores en que nosotros empezamos a ver cómo fue la inserción de Chile en la economía global, es decir, cómo Chile empezó a formar parte de este mundo, de esta economía global, ¿ya? A tener intercambio comercial con diferentes países en distintos lugares del planeta, ¿ya? Primero, acuérdense que son tres opciones. La primera fue la opción unilateral, que fue que cambiar el sistema económico en Chile y pasar del modelo ICE a un modelo neoliberal, ¿ya? Con todo lo que eso implicó en los cambios económicos que tuvo que hacer Chile y abrir su economía al mundo, ¿ya? La segunda opción fue la opción bilateral, en que Chile empezó a establecer vínculos con otros países, por eso es bilateral, ¿ya? O también con una organización, Chile y una organización que esa organización incluía a varios países. Y ahí vimos, por ejemplo, lo que es la Unión Europea, ¿ya? Uno de los ejemplos que nosotros planteamos, ¿ya? Y también está la última que vimos la clase pasada, que fue la opción multilateral, en que Chile formó parte de foros o de organismos que estaban integrados por distintos países. Y ahí nosotros vimos en la clase el Mercosur, la OCDE, y también vimos lo que es la Asociación del Asia-Pacífico, ¿ya? Ahora, todo este proceso, todas estas opciones incluían que Chile y los otros países tenían que firmar también, no solamente compromisos económicos, sino también firmar compromisos que tenían que ver con los derechos humanos y con el medio ambiente. O sea, no solamente eran acuerdos económicos, sino que también incluían aspectos como los compromisos sobre los derechos humanos, medio ambiente y también asegurar el funcionamiento de una democracia, ¿ya? O sea, antes los tratados no, era una parte económica, se firmaba la parte económica y que funcionara, si tuviera una dictadura, una democracia, daba lo mismo, tenía que cumplirse la parte económica. Ahora no, estos acuerdos incluían otros aspectos. Y vamos, entonces el objetivo es conocer que Chile se ha integrado en la economía global y como parte de esta integración ha debido establecer compromisos sobre derechos humanos y sobre medio ambiente, ¿ya? Entonces, la primera parte dice compromisos internacionales en derechos humanos. Dice la promoción de la democracia y de los derechos humanos es un tema importante en la agenda exterior del Estado chileno, especialmente tras la traumática experiencia de gobiernos autoritarios y de violación sistemática de los derechos humanos que tuvo que enfrentar nuestro país y la gran mayoría de los países de la región en décadas pasadas. Recordemos que en el caso de América Latina hubo varios países que tuvieron gobiernos autoritarios, gobiernos militares autoritarios también, no solamente Chile, ¿ya? Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Bolivia, ¿ya? Son varios países que prácticamente de manera, digamos, simultánea tenían gobiernos militares y la mayor parte de ellos. Dice, los derechos humanos constituyen un límite a la soberanía de los estados, ya que los tratados internacionales señalan obligaciones que estos deben cumplir con los miembros de su comunidad. Es decir, Chile tiene una normativa respecto de los derechos humanos, pero al firmar un tratado que regule los derechos humanos o que establezca un compromiso por parte de Chile, tiene la obligación de cumplirlo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, pone un límite a la soberanía en cuanto a la soberanía legal que tiene Chile. ¿Por qué? Porque al firmar un tratado o un convenio que lo obligue, debe cumplir con esa obligación, ¿ya? Dice, el respeto de estos derechos no es solo papel del Estado, implica una actitud diaria de todas las personas, un compromiso ciudadano, una forma de vida que vea en el otro un sujeto de derechos y en sí mismo un sujeto de responsabilidad social, ¿ya? Aquí normalmente como es el Estado el que firma, el Estado entonces tiene la de cumplir con el tratado respecto de los derechos humanos, ¿ya? Y nosotros hemos visto también que se habla de agentes del Estado que muchas veces
vulneraron los derechos humanos, y por eso los estados tienen la obligación de compensar este daño provocado, ¿ya? Pero los derechos humanos no solamente son por parte del Estado, ¿ya? Sino que todos nosotros tenemos derechos, ¿ya? Y el Estado no es el único que tiene que respetarlo. Es más importante porque tiene el poder, pero el resto de nosotros también tiene la obligación de respetar los derechos del otro. ¿Ya? De eso se trata. Dice, tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile. Tras la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de los horrores del Holocausto, la recién creada Organización de las Naciones Unidas, ONU, redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue la base de la preocupación sobre el tema que se pondría con los años, especialmente en el contexto de la globalización, en que los hombres y mujeres de prácticamente todo el mundo se encuentran más sensibilizados respecto de este tema, debido al impacto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿ya? Mientras mayor conocimiento haya respecto de los derechos humanos y muchas veces de la vulneración que sufren los derechos humanos, mientras más información, más comunicación, la gente conoce más y se sensibiliza más, los asume también más. Entonces, aquí la base de todos los derechos humanos fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue hecha gracias a las Naciones Unidas y a otros movimientos de personas que se organizaron para hacer esta Declaración de Derechos Humanos el año 48, ¿ya? Posterior a la creación de las Naciones Unidas. Y de ahí, esa es la base, y de ahí surgen las otras legislaciones que tienen que ver con los distintos tipos de derechos humanos. ¿Ya? Ya. Dice, la concepción de los derechos humanos ha ido variando con el tiempo. Por ello se habla de derechos de primera generación. ¿Ya? Este es un tipo de derecho humano que fueron pensados en primera instancia en el año 1948, como por ejemplo los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son estos? Que contemplan el derecho a voto o a sufragio, la pluralidad de partidos políticos, el derecho a la justicia, a la libertad de información, a la libertad de prensa, ¿ya? Son estos los primeros, los derechos llamados de primera generación. Derechos de segunda generación, dice, plasmados en el año 1966 en los Pactos de Nueva York, que agrega derechos económicos, sociales y culturales. O sea, a los derechos de primera generación se le agregan estos de segunda en el año 1966 y que son derechos relacionados con la parte económica, la parte social y la parte cultural. Y por último, están los derechos de tercera generación, que son derechos emergentes relativos al empleo y a los pueblos originarios, ¿ya? O sea, ahí ya tenemos tres tipos de derechos, por decirlo de alguna manera, de derechos humanos, los llamados de primera generación, ¿ya? Los derechos de segunda generación y los de tercera generación, ¿ya? Los primeros son la base como para la participación política, los derechos básicos. Los segundos agregan a estos derechos los económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación tienen que ver con la parte laboral, con el empleo y también con los pueblos originarios, ¿ya? Que muchas veces no fueron tomados en cuenta. En Chile, en enero del 2012, se firmó un proyecto de ley para la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, el cual sería denominado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿ya? O sea, en la parte internacional los derechos humanos se han ido complementando, ya diríamos, haciéndose como una especialización en cada uno de los derechos, y Chile ha ido firmando también y ha ratificado estos documentos. Y en la parte interna también se creó una subsecretaría de Derechos Humanos. Ahora, los derechos humanos no estaban así nomás, sino que existieron múltiples organizaciones civiles que se preocuparon de los derechos humanos, religiosas también, que se preocuparon de los derechos humanos mientras estos fueron vulnerados, como por ejemplo el Comité Pro Paz, como por ejemplo la Vicaría de la Solidaridad, ¿ya? Y posteriormente, en época ya de retorno a la democracia, también surgieron otros, digamos, se crearon otras comisiones que estudiaron las muertes y las desapariciones, por un lado,
y posteriormente otro informe, otra comisión que se formó para los detenidos y los torturados, ya que son la comisión, se habló del informe Rettig y el informe Vallet, ¿ya? Pero eso era en tiempo de democracia, si el Estado se ocupó en el gobierno de Patricio Aylwin de crear estas instancias de investigar todo lo que era relativo a los derechos humanos, ¿ya? Antes no, antes eran organizaciones, como les dije, civiles, religiosas. Pero en el 2012 el Estado ya crea una subsecretaría de derechos humanos, ¿ya? Y el Ministerio de Justicia ya no se llama solamente Ministerio de Justicia, sino que se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como para darle más relevancia también a esta situación, ¿ya? En la actualidad también entonces existe lo que se llama una instancia que investiga estos derechos humanos, que tiene que ver con todo lo que más que nada se investiga cuando el Estado vulnera los derechos humanos, ¿no? Entonces, la Constitución vigente todavía, la del 80, establece en el artículo 5, dice el deber de respetar y promover los derechos esenciales que emanan por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, ¿ya? Así como viene al soslayo, pero está presente eh, lo que son los derechos humanos, ¿ya? O los derechos esenciales, no habla de derechos humanos, esenciales de la persona, ¿ya? Ahora, ¿qué convenios ha ratificado Chile? ¿Ya? Aquí hay varios. Primero, la Declaración de Derechos Humanos del año 48, ¿ya? Redactado por la ONU y que es la base para todas las otras, digamos, documentos que se han redactado sobre derechos humanos. Derechos y deberes del hombre, ¿ya? Que también tiene que ver con específicamente sociales y culturales, que también redactado por la ONU, y que establece los llamados derechos de segunda generación, ¿ya? Y establece mecanismos para su protección y garantía. El pacto anterior, en el mismo año se firma el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, ¿ya? Que complementa el anterior. Y, en el año 69, Chile firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Importante, ¿por qué? Porque establece, dice, los medios de protección de los derechos y libertades de las personas, creando órganos para conocer los cumplimientos de la Convención, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, cuando es otra alternativa, cuando en los países de América que firman este Pacto de San José, en Costa Rica, las personas pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o bien a la Corte Interamericana, que es una corte que decide, una corte de justicia relativa a los derechos humanos, ¿ya? Y posteriormente, en el año 79, aparece aquí la Convención contra la Mujer, en 1979, ¿ya? Dice, tiene como propósito eliminar formas de discriminación contra la mujer, obligando a los estados a reformar sus leyes vigentes. En muchos estados la mujer es considerada o era considerada una persona que no tomaba decisiones, ¿ya? No podía tomar decisiones, por ejemplo, económicas. Si estaba casada tenía que el marido firmar, por ejemplo, cuando una mujer tomaba decisiones en cuanto a lo económico, ¿ya? Después, en el 89, 1989, se firma la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Y que establece que los niños son sujetos de derecho. Reconoce que las personas menores de 18 años tienen derecho a ser protegidas y a desarrollarse participando activamente en la sociedad, ¿ya? Entonces ahí hay algunos de los convenios que Chile ha establecido, ha firmado, ¿ya? Por lo tanto tiene la obligación de cumplirlos.
También aquí aparecen otros, por ejemplo, que tienen que ver con la eliminación de todas formas de discriminación racial, ¿ya? Discriminación contra la mujer, que ya lo dijimos, el derecho de los niños también, la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, algo muy importante en lo que está pasando en Chile. También es un protocolo que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño, que tiene que ver con la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, ¿ya? Y otro que también complementa el anterior, que tiene que ver con la participación de los niños en conflictos armados. ¿Ya? Nosotros hemos visto en muchos países que los niños son preparados para combatir, o también en algunas guerrillas, que también capturan niños, los concientizan y los hacen participar. Y hay otros que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad, ¿ya? Que son del año 2007, por ejemplo. Es decir, muchos aspectos que tienen que ver con los derechos humanos, que Chile ha ido ratificando. Y aquí están los derechos del niño, ya que son ya conocidos por muchos, pero que, por ejemplo, tienen que ver con respetar, tener, por ejemplo, tengo derecho a recibir un nombre y apellidos que me distingan de los demás niños y niñas, a que me respeten, no importa cuál sea mi religión, mi color de piel, la condición física, el lugar donde vivo, etcétera. ¿Ya? Y ahí aparecen los derechos del niño ratificados por Chile en el año 1989. ¿Ya? Y aquí aparecen unos derechos que las empresas en general debieran de respetar. Dice la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, que la mencionamos, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. En los trabajos muchas veces se producen este tipo de problemas, y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y uno dice, en las empresas a veces sucede esa situación. Sino también con la parte psicológica, ¿no? El trato a los trabajadores. Lo que siempre se le pide a los países tiene que ver con el respeto del medio ambiente. ¿Ya? Tranquilo, chiquillos, ahí vamos a ver qué pasó con la profe, que se le cortó el internet, parece. Tranquila, Los compromisos relativos a los derechos humanos, también Chile debió firmar compromisos respecto del medio ambiente, ¿ya? Y cada vez que Chile firma un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial, en este caso, busca generar acuerdos básicos para cautelar el medio ambiente. Y se han firmado acuerdos, por ejemplo, con Canadá, con Estados Unidos, y ¿qué aspectos se regulan? Dice fomentar la protección y el cuidado del entorno natural, promover políticas de desarrollo sustentable, transparencia en la gestión medioambiental y fomento de la participación ciudadana en la creación de leyes y regulaciones políticas orientadas a mejorar las prácticas. Es decir, cada vez que Chile establece o firma un tratado de libre comercio, por ejemplo, se ven estos aspectos, ¿ya? No solamente la parte comercial netamente, sino que también los derechos humanos y lo que tiene que ver con la regulación, la protección del medio ambiente, del entorno natural, desarrollo sustentable, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué ha hecho Chile entonces? Dice, principales acuerdos internacionales ambientales firmados por Chile. Dice, dada la profunda, perdón,
interdependo actual, se requiere de compromisos y acciones globales para enfrentar los distintos desafíos como la urgente necesidad de frenar o reducir el deterioro ambiental. Para esto se ha establecido una serie de tratados y acuerdos multilaterales de protección al medio ambiente. Por ejemplo, aquí hay algunos. Primero, en el año 40, la Convención para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas, miren, la belleza escénica de América, una visión diferente de los años 40. Después está la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas, ¿ya? Chile es uno de los países en que las ballenas se cazaban, se faenaban incluso, ¿ya? Había factorías donde eran especialmente para faenar las ballenas. Actualmente es una especie protegida. En el año 61 se firma el Tratado Antártico. Ese es bien importante porque regula cómo funciona la parte ambiental en la Antártica. Y Chile tiene un territorio que reclama un territorio, tiene bases ahí también. Después está el año 71 la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. La Convención para la Conservación de Focas Marinas Antárticas y dice el 73, 1973, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Acuérdense que hay especies que están amenazadas, igual se realiza un comercio. También está, más posteriormente está la Convención sobre el Cambio Climático, déjeme ver otra más, sobre los derechos del mar, ¿ya? La Convención de Viena para la protección de la capa de ozono, la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, esas son las nuevas, la Convención de Basilea, que regula estrictamente el movimiento fronterizo, o transfronterizo, perdón, de desechos peligrosos, el Protocolo de Kioto sobre cambio climático y en el año 87 un protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan el ozono. Aquí ya empiezan a haber otros aspectos que se toman en cuenta, el mar, el ozono, ¿ya? El cambio climático a medida que va pasando el tiempo. Y también todo lo que tiene que ver con los desechos contaminantes, los desechos, el transporte de los desechos peligrosos, por ejemplo, ¿ya? Y estos que tienen que ver con dice, protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos y dice acá tratado de libre comercio o acuerdo de complementación económica, convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Muchas veces uno escucha la noticia de que, por ejemplo, elementos radiactivos viajan de distintas partes del mundo, recorren y van hacia otro destino, ¿ya? Entonces, todo ese trayecto es algo que tiene que ser resguardado porque son, por ejemplo, desechos peligrosos, y yo dije desechos radiactivos, que son también muy, muy peligrosos, ¿ya? Y en Chile existe también la normativa, se creó en el año 2010 el Ministerio de Ambiente, y en cuanto a su estructura interna, el Ministerio tiene distintas formas de vigilar que funcione toda esta normativa. Está la Superintendencia de Medio Ambiente, que tiene la labor de fiscalizar. Está el servicio de impacto de evaluación ambiental. Cualquier proyecto tiene que analizarse su impacto ambiental. Puede ser la ampliación de un cementerio, por ejemplo, que escuché que hay una evaluación. La construcción de una planta solar fotovoltaica, también tiene que evaluarse el impacto ambiental. Pero también hay tribunales ambientales, ¿ya? Que tienen que solucionar o resolver las controversias que se producen en torno al medio ambiente. Por lo tanto, son cosas que Chile ha tenido que ir haciendo, mejorando, sobre todo en estos dos temas, porque Chile ha firmado bastantes protocolos, hay otros que no los ha firmado, ¿ya? Pero sí ha firmado bastantes tratados y protocolos en que ver, ya sea con humanos y también con el medio ambiente. Alcanzamos. Ya, tener en claro entonces, tener en claro entonces que no solamente está esta relación o esta inclusión o esta participación de Chile
a nivel global en la parte comercial, sino que también está, y se obligan, los mismos tratados, se obligan los países a acuerdos que los derechos humanos, los derechos todos, y también que se vea toda la normativa que tiene que ver con la preservación, la conservación del medio ambiente, ¿ya? Alguno me puede decir, pero profesor, por ejemplo, hay lugares en donde los derechos humanos no se respetan y son países que son potencias, como China, por ejemplo, en que China no es una democracia, por lo tanto ahí no se están respetando los derechos de las personas, y China es una gran potencia, por lo tanto muchas veces no es cuestionada. Y esa es la verdad, no les puedo decir otra cosa, ¿ya? Y en el caso de Chile, hay tratados que no ha firmado, fundamentalmente porque considera, y buscando información, pues, porque considera que vulneran las leyes chilenas o Chile se vería obligado a aceptar situaciones que a lo mejor como país, ese es el argumento, no le convendría aceptar, cosas así. Cuando hay un tratado, lo último que relaciona con el medio ambiente, que es el tratado o el pacto de Escazú, ¿ya? Que Chile no lo firmó, a pesar de que lo promovió, ¿ya? Eso entonces, chiquillos, ¿ya? Así que espero que estén bien, disculpen ahí la interrupción, pero como dice, me dijo Geraldine, cosas que pasan, ¿ya? Así que disculpen de nuevo, pero alcanzamos a hacer la clase completita, ¿ya? Así que eso sería entonces, chiquillos. No sé si hay alguna duda, consulta, aporte. Chiquillos, la prueba de educación ciudadana está abierta, ¿ya? Así que yo veo a varios ahí que me deben pruebas. Por lo menos veo sus nombres en los recuadros oscuros, así que está abierta todo el día, hoy día, así es que para que vean, ¿ya? Ingresen, vean. Hay varios que me deben, no una prueba, me deben 2, 3 incluso, así que vean ahí para que no se le acumulen cosas. Ustedes están en cuarto medio, por lo tanto, eviten que se les vayan juntando tantas cosas de distintas asignaturas. Así que háganme caso en ese sentido. Ya, chiquillos, estaríamos entonces ya terminando. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, ¿ya? Listo, entonces, ya. Listo, estaríamos finalizando entonces. Ya, chiquillos, cuídense harto, nos estamos viendo y chao, chao, cuídense.